Teología propia, clase 3, parte 3. La Biblia enseña en varios lugares, como hemos visto en la parte anterior, que Dios no necesita de ninguna parte de la creación para existir, ni por ninguna otra razón. Dios es absoluta, completamente independiente y es autosuficiente. Como dijo Pablo a los atenienses en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios no necesita nada de la humanidad. Yo necesito para vivir, yo necesité una causa para existir. No existí por mi propia creación. Yo necesité un papá y una mamá que me procrearan y yo surgí a la existencia. Pero aparte de necesitar una causa para existir, necesito también un agente externo para sobrevivir. Necesito alimentos, necesito oxígeno, una adecuada condición de temperatura. Dios no necesita ni causa para existir, ni causa para sobrevivir, porque Él existe en sí mismo, tiene su existencia, es necesaria. A esto es lo que nos referimos. A veces algunos han pensado que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo y porque necesitaba comunión con otras personas, pero si esto fuera cierto, significaría que Dios no es completamente independiente de la creación. Significaría que tuvo que crear a las personas a fin de ser completamente feliz o completamente realizado en su existencia personal. Ahora, aunque lo vamos a ver mucho más desarrollado cuando hablemos sobre la Trinidad, podemos adelantar ahora que hay indicaciones específicas en las palabras de Jesús que muestran que una idea así, que Dios necesitara a alguien a quien amar o a alguien que lo acompañara, es totalmente incorrecta o inexacta. Jesús ora en Juan 17:5 diciendo, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Así que hay una indicación de que el Padre y el Hijo compartían la gloria antes de la creación. Y luego en el versículo 24 Jesús le habla el Padre de la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Había amor y comunicación entre el Padre y el Hijo antes de la creación. Y en esa comunión no había ni falta ni defecto que necesitara o que requiriera la creación de la humanidad. Así que nosotros vimos hasta ahora que Dios, Dios existe y solo Dios existe en virtud de su propia naturaleza, que Él nunca fue creado y que nunca comenzó a existir. A esto lo llamamos la aceidad de Dios. Dios siempre fue, eh, siempre ha sido y siempre será exactamente lo que es. Su existencia o su naturaleza no dependen de nada en la creación. Y el ser de Dios es también totalmente único. No es simplemente que Dios no necesita a la creación para nada. Dios no podría necesitar a la creación para nada. La diferencia entre la criatura y el creador es una diferencia inmensamente vasta porque Dios existe en un orden de existencia fundamentalmente distinto a la creación. No es solamente que nosotros existimos y que Dios siempre ha existido, es decir, que tiene una existencia más larga que la nuestra. Es también que Dios necesariamente existe en una manera infinitamente mejor, más fuerte, más excelente. La diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más que la diferencia entre el sol y una vela. Es más que la diferencia entre el océano y una gota de lluvia. Más que la diferencia entre eh, eh, un casco de hielo del Ártico y un copo de nieve. Es más que una diferencia entre el universo y la habitación en donde estamos sentados. Es decir, no es solamente una, una existencia más grande, una existencia mayor cuantitativamente. El
ser de Dios es diferente cualitativamente. Ninguna limitación o imperfección de la creación se puede proyectar sobre nuestro pensamiento de Dios. Dios es el creador y todo lo demás es criatura. Todo lo demás puede desaparecer en un instante, pero Él existe necesariamente para siempre. Ahora, si este es el pensamiento acerca de Dios, ¿por qué no podríamos hacernos a nosotros la siguiente pregunta? Bueno, ya que Dios no nos necesita para nada, ¿acaso somos importantes de alguna manera? ¿Tiene algún significado en nuestra existencia o la existencia del resto de la creación? Para responder esto hay que decir que efectivamente somos significativos porque Dios nos creó y ha determinado que debemos ser significativos para Él. Esta es la definición final de la importancia genuina o de la significación genuina. Dios se refiere a sus hijos de todos los términos de la tierra como todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Ese es un texto de Isaías 43:7. Aunque Dios no tenía que crearnos, no tenía necesidad de crearnos, no tenía por qué crearnos, Él determinó hacernos en una decisión totalmente libre de Él. Decidió crearnos para que nosotros le glorifiquemos a Él. Así dice Efesios 1:11 y Apocalipsis 4:11 que también leímos en la parte anterior. También es verdad que podemos darle gozo, alegría, deleite verdadero a Dios. Uno de los hechos más sorprendentes de la Biblia es que Dios se deleita en su pueblo y que se regocija por ellos. Sofonías profetizó que el Señor se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Dios no nos necesita para nada y sin embargo, el hecho asombroso de nuestra existencia es que Él quiere deleitarse en nosotros y permitirnos darle gozo a su corazón. Esta es la base para que nuestra existencia personal tenga sentido, sea importante, sea significativa y en la vida nuestra personal y en la del pueblo de Dios. Ser significativo para Dios, ser importante para Dios, es ser importante en el sentido más supremo que se pueda concebir. Es imposible pensar en una importancia mayor que esta.